Articulaciones de la región lumbar. Disco intervertebral. Entre cada vértebra se encuentra un disco intervertebral. Los discos están llenos de una sustancia gelatinosa, llamada núcleo pulposo, que suministra amortiguación a la columna espinal. También lo compone el anillo fibroso. Es un anillo que rodea el núcleo pulposo y que lo mantiene intacto cuando se aplican fuerzas a la columna espinal. Los discos intervertebrales permiten la flexibilidad de la columna y actúan como amortiguadores. Es un tipo de articulación cartilaginosa secundaria sin fisis. La articulación pseudoproficiaria. La articulación pseudoproficiaria o facetaria se encuentra entre la carilla articular superior de las apófisis articulares superiores de una vértebra y la carilla articular inferior de las apófisis articulares inferiores de la vértebra que se encuentra directamente sobre ella. Esta articulación es un tipo de articulación sinovial de tipo plano. El músculo sacrolumbar se localiza a la espalda de los lados de la columna vertebral. Se divide en tres fragmentos: cervical, lumbar y dorsal, los cuales tienen un lugar de origen e inserción diferente en el raquis. La porción lumbar se origina en la pelvis a nivel de la cresta ilíaca y la fascia toracolumbar, se inserta entre las costillas verdaderas y las falsas. Su función es que en el momento de que se activa la fibra del músculo, en conjunto se logra una movilización completa que dirige la espalda hacia posterior, es decir, es el movimiento que se conoce como extensión de la columna. Los músculos multífidos ayudan en los movimientos de la columna vertebral y la cabeza. Consta de muchos fascículos que llenan los surcos a ambos lados de la apófisis espinosa, extendiéndose desde el axis hacia el sacro. Tiene su origen en la apófisis de las vértebras cervicales, dorsales y lumbares, donde se insertan en la apófisis espinosa las mismas vértebras. Tiene dos funciones: de forma unilateral es una rotación hacia el lado contrario y una inclinación lateral, y de forma bilateral es una extensión y hiperextensión de una rectificación de la sífosis dorsal. Los músculos intertransversos son propios de la espalda, que se sitúan entre la apófisis transversa, con un espacio intertransverso a lo largo de toda la columna vertebral. Su origen son las apófisis transversas de la vértebra y su inserción en la apófisis transversa de la vértebra vecina. Tiene dos funciones: de forma unilateral es una inclinación hacia el mismo lado, y de forma bilateral, que es una extensión o hiperextensión de la columna. Ligamento amarillo. Se inserta entre la superficie anterior de la lámina y la superficie posterior de la lámina inferior. Contiene un elevado porcentaje de elastina, se sitúa posterior a la médula espinal y es más grueso en la región lumbar. Su función es limitar la flexión. Ligamento interespinoso. Estas láminas fibrosas se insertan en el borde inferior de la apófisis espinosa superior y el borde superior de la apófisis inferior. A nivel lumbar tiene mayor grosor y su función es limitar la flexión. Ligamento supraespinoso. Cordón fibroso que se extiende longitudinalmente en la parte posterior de la columna vertebral. Función: limitar la flexión. Ligamentos transversos. Unen las apófisis transversas y en la región lumbar son delgados y membranosos y se ubican entre los extremos de las apófisis costales y entre las apófisis accesorias. Su función es limitar la flexión lateral y contralateral. El ligamento longitudinal anterior es una banda ancha y fuerte de fibras que se extiende a lo largo de las caras anterolaterales de los cuerpos de las vértebras. Su función es añadir estabilidad a la columna, limitar la extensión o lordosis excesiva de las regiones cervical y lumbar. El ligamento longitudinal posterior está ubicado dentro del canal vertebral y se extiende desde las caras posteriores de los cuerpos vertebrales. Función: añadir estabilidad vertical a la columna vertebral, limita la flexión, refuerza el anillo fibroso posterior. Palpación de los multífidos. Posición con el paciente en decúbito prono. Primero, parado al costado del paciente, frente a la columna, localiza las apófisis espinosas lumbares con la punta de los dedos de ambas manos. Segundo, desliza sus dedos en dirección lateral y en profundidad hacia las apófisis transversas o el sacro y el surco laminar. Luego, tercero, localiza los multífidos con la punta de los dedos entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas o el sacro ubicado debajo. Por último, pide al paciente que levante la cabeza y un hombro de la camilla para asegurarse la localización correcta. Palpación de los interespinosos. Posición: paciente en decúbito prono sobre una almohada. 1. Parado al costado del paciente, frente a la columna, localice las apófisis espinosas con la punta de los dedos. 2. Deslice los dedos entre una apófisis espinosas y la inferior. El paciente debe permanecer relajado. 3. Localice las fibras verticales de los interespinosos en la parte central entre las dos apófisis espinosas, una a la derecha y la otra a la izquierda de la línea media. 4. Pida al paciente que extienda el tronco para asegurar la localización correcta. Palpación del serrato posterior inferior. Posición: paciente en decúbito prono. 1. Parado al costado del paciente, frente a la columna, localice las apófisis espinosas T1, L2 con la punta de los dedos. 2. Deslice los dedos en dirección lateral y superior hacia las costillas. 3. Localice las fibras del serrato posterior inferior orientadas hacia arriba sobre la superficie posterior de las costillas inferiores. 4. Pida al paciente que exhale y silbe como una serpiente para asegurar la localización correcta. Palpación del cuadrado lumbar. Posición: paciente en decúbito prono. Primero, parado al costado del paciente, frente a la columna, localizar las apófisis espinosas lumbares con la punta de los dedos de ambas manos. Segundo, deslice sus dedos en dirección lateral, más allá del surco laminar y de los músculos erectores espinales. Luego, tercero, palpe en profundidad entre la duodécima costilla y el ilio, para hallar las fibras del cuadrado lumbar. Por último, pida al paciente que eleve la cadera hacia arriba para asegurarse la localización correcta.